Buenas. Recuerden que en las clases pasadas insistimos con ubicarse correctamente en el nivel metacognitivo en esta cursada, en este cuatrimestre en epistemología. Ahora vamos a ver ya una teoría epistemológica. Específicamente va a ser la teoría de Thomas Kuhn. Es una teoría epistemológica. Esto es, Kuhn lo que hace es pensar qué es la ciencia, cómo funciona la ciencia. ¿Sí? Hemos dicho ya en otras clases que la epistemología es la reflexión filosófica de la ciencia. Entonces ahora vamos a ver a uno de los autores cómo la piensa. ¿Qué es para Kuhn la ciencia? ¿Cómo funciona? ¿Cómo procede? ¿Sí? Entonces es importante poder ubicarse correctamente en el nivel de la reflexión, de la metarreflexión. Vamos a retomar algunas ideas que habíamos visto la clase pasada. Ahí ya se le está presentando las características del neopositivismo y las características del historicismo. Esto habíamos desarrollado la clase pasada, cuando hemos visto la génesis de la epistemología. Y hemos hablado a grandes rasgos de estas características. Pues bien, entonces ahora vamos a puntualizar en un autor historicista, sociologicista, que es Kuhn, y que va a ser el único que nosotros vamos a ver. Bueno, es muy importante que le entiendan cabalmente a Thomas Kuhn, con lo cual les sugiero que cuando tengan alguna duda pregunten, no hay problema. Vamos a detenernos cuando sea necesario para poder explicar cabalmente todos los conceptos de Kuhn, porque Kuhn propone múltiples conceptos para entender qué es la ciencia. Son bien propios de Kuhn ciertos conceptos. ¿Sí? Bueno. Fíjense que acá en epistemología historicista las características serían la ciencia como práctica social, visión historicista de la ciencia, historiografía rupturista. Se reciben aportes de otras disciplinas como la historia, la sociología o la filosofía. Esas son las características generales de las corrientes, de la corriente historicista. Ahora entonces veamos qué es lo que dice Kuhn. Pasamos, Mercedes querida. Bueno, entonces, acá nosotros tenemos un esquema en el que ustedes pueden ver todo el desarrollo de la ciencia según la perspectiva de Thomas Kuhn. Seguramente ya leyeron el libro, porque eso es lo que sugerimos ya hace tiempo. Ustedes además tienen en el aula virtual ya todos los teóricos y los prácticos programados, así que sabían de antemano que hoy íbamos a tocar Kuhn. Y en el caso de Kuhn es el único caso en el que desarrollamos o trabajamos un libro entero. El texto de la estructura de las revoluciones científicas lo analizamos en su totalidad. Así que, bueno, me imagino que ya lo tienen leído, con lo cual va a poder ser un poco más fácil entender estos conceptos. Bueno, Thomas Kuhn es, como recién le mostraba así al pasar Mercedes, es físico, nace en 1922 y muere en 1996. Es norteamericano.
Ese es Thomas Kuhn. Entonces, él de base, su profesión de base es físico, por Harvard. O sea que primero fue científico, luego devino en historiador de la ciencia y luego en epistemólogo. Primero estudió ciencia y después empezó a pensarla. Bueno, vamos sin más perder el tiempo, vamos directamente a los conceptos. Siempre les recuerdo yo que a los conceptos de Thomas Kuhn hay que ponerlos en relación unos con otros para poder tener una mirada general de su teoría. No tiene sentido entender las nociones por separado, en forma aislada. Uno implica al otro, ¿sí? Así que traten de ver en forma panorámica a la teoría como una totalidad. Bueno, según Kuhn, luego de haber eh, estudiado la historia de la ciencia, él plantea que habría un esquema general que siguen todas las disciplinas científicas en su desarrollo, ¿sí? Entonces, a partir del estudio de la historia, él puede sacar una serie de conceptos teóricos que le permiten explicar cómo funciona la ciencia. ¿Mm? Es que son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es la historia de la ciencia, lo que efectivamente sucedió, pasó, y otra cosa es ya una teoría epistemológica. O sea, acá ya se implican conceptos teóricos de cómo o qué es la ciencia, cómo funciona o qué es la ciencia. Bueno, por eso este esquema que ustedes están viendo acá ya es fruto de una reflexión filosófica a partir del estudio de la historia de la ciencia. Por eso es que es tan importante para Kuhn la historia del conocimiento científico. Entonces, este esquema, estas etapas, según Kuhn, se darían en todas las ciencias, en todas las disciplinas científicas, ¿sí? Más allá del objeto con el que trabaje una disciplina, el esquema se repetiría en todas ellas. Bueno, el primer, vamos a decirle como especie de etapa, porque ciertamente se desarrolla en el tiempo, sería la de la presciencia. Toda disciplina científica, va a decir Kuhn, pasa antes de consolidarse como ciencia, pasa por una etapa previa que se llama presciencia. ¿Sí? En esta etapa, como preparatoria para lo que va a ser luego la ciencia, esta etapa previa, dice Kuhn que existen múltiples escuelas o grupos de científicos que no trabajan como una totalidad, sino cada grupo plantea un proceder de la ciencia particular, diferente, y justamente lo que hace que se separe de los otros. Ahí Mercedes está apuntando en lo que estamos tratando de explicar, que serían los diferentes grupos. Hemos hecho con diferentes colores los grupos de científicos, ¿sí? Entonces tenemos de grupos o escuelas eh, que todos plantean formas de proceder en el campo de la ciencia diferente. Con lo cual, lo que resalta en esta
etapa de presciencia es el disenso más que el consenso. La falta de acuerdo por parte de la comunidad científica toda de trabajar bajo una sola forma. ¿Sí? Eso es lo que va a caracterizar esta etapa de presciencia. ¿Qué es forma de trabajar diferentes entre las escuelas? Bueno, que cada grupo, que cada pequeño grupo, que cada escuela plantee metodología, valores, eh, principios filosóficos diferentes a los demás, a las demás. Entonces no hay acuerdo de trabajar bajo una sola forma. Esta etapa de presciencia se va a resolver cuando la comunidad científica adopte un paradigma. El paradigma implica el consenso por parte de la comunidad científica de trabajar bajo una sola forma. Entonces, el pasaje de la presciencia a la ciencia normal, ¿sí?, a lo que efectivamente va a ser ciencia para Kuhn, está dado por el consenso que adopta la comunidad científica. ¿Consenso sobre qué? Sobre una única forma de hacer ciencia. Muchas veces vamos a hablar de el criterio de demarcación o el problema de la demarcación científica, esto es, cuáles son los elementos para poder decir cuándo hay ciencia y cuándo no lo hay. Bueno, en Thomas Kuhn hay ciencia cuando la comunidad científica trabaja bajo un solo paradigma. Mientras no haya consenso por parte de la comunidad científica, todavía no va a haber ciencia. Eso es lo que va a demarcar lo que no es ciencia de lo que ya efectivamente es ciencia. ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Entienden? ¿Está claro? Ahora, esto lo voy a sostener en toda la explicación de la perspectiva de Thomas Kuhn. La importancia de la comunidad científica en Thomas Kuhn es fundamental. Tanto acá, como van a ver un poco más adelante, como lo van a ver, en la etapa de cambio de paradigma. ¿Sí? La ciencia básicamente está definida por la comunidad científica. La importancia de la comunidad científica, por eso le digo, en Kuhn es sustancial. Bueno, entonces, arranca la ciencia con el consenso por parte de la comunidad científica de trabajar bajo un solo paradigma. Ahora bien, ¿qué es un paradigma? En la postdata, Kuhn nos va a dar dos significados del término o de la categoría paradigma. Un sentido sociológico y un sentido filosófico. Bien. El sentido sociológico refiere a cuando la comunidad científica adopta una sola forma de hacer ciencia. Esto es, paradigma es un conjunto de elementos que una comunidad científica adopta en un momento determinado para hacer ciencia. ¿Sí? Ese sería el sentido sociológico de paradigma.
Repito, paradigma, esto lo encuentran igual en la postdata, al final del texto de la estructura de las revoluciones científicas, pero repetimos igual. El sentido sociológico de paradigma es un conjunto de elementos, entre ellos, esos que ustedes están leyendo allí, generalizaciones simbólicas, principios metafísicos, valores ejemplares, leyes, que una comunidad científica, por eso ahí está el por qué es el sentido sociológico, porque aparece acá la comunidad científica, que estos elementos entonces lo adopta la comunidad científica para poder hacer ciencia. ¿Mm? Ese sería el sentido sociológico. Bueno, son múltiples elementos que integran a un paradigma en este sentido. Ahí Kuhn en la postdata les menciona 4, pero en el libro, en la estructura de las revoluciones científicas, él dice inclusive que son innumerables, ¿sí? Son múltiples los elementos. Acá, por ejemplo, no hay leyes, o podría mencionarse teorías. Bueno, están los ejemplares. Los principios metafísicos son las hipótesis filosóficas. ¿Sí? Bueno, entonces, por ejemplo, no están los instrumental técnico, la metodología tampoco está acá. O sea que un paradigma está compuesto por múltiples elementos. Por eso, en alguna parte del texto, Kuhn sintetiza el paradigma como una cosmovisión, ¿sí? Como una visión total acerca de cómo se ve el mundo. No es solamente un elemento a través del cual yo veo la realidad, sino un conjunto de elementos que me dan una cosmovisión. Bien, ese sería el sentido sociológico de paradigma. El otro sentido de paradigma sería el equivalente a soluciones concretas, ejemplares. Ese sería el sentido filosófico. Ahí le pusimos las concretas soluciones de problemas. Conocimiento tácito. Bien, bien, eso está bien. Este segundo sentido filosófico de paradigma sería mucho más restringido y este sentido estaría incluido en el anterior, que sería el sociológico. Fíjense que ahí, al último, en el sentido sociológico, está ejemplares, ¿sí? O sea que el sentido sociológico contiene el sentido filosófico. Y el sentido filosófico, como les decía, son soluciones concretas de resolución de problemas. En la etapa de formación de los científicos, bajo un paradigma, tácitamente se le va enseñando a los científicos y a las científicas a resolver problemas, pero no en forma teórica, sino en la práctica misma, ¿sí? Y a medida que los científicos van trabajando, o sea, practicando en sus propias disciplinas, van aprendiendo una forma de resolución de los problemas, que lo van a incorporar. Pero esa aprehensión, o en todo caso la enseñanza o la transmisión de esa forma de resolver los problemas, es tácita, no es explícita. ¿Sí? Bien, entonces ese sería el segundo sentido de paradigma, el sentido filosófico. ¿Entendieron este segundo sentido, o inclusive los dos?
¿Está claro? ¿Alguna duda? Sí se entiende, profe. Bueno, me alegro. Está claro, está claro. Ah, qué bueno, vamos a ver entonces más adelante, porque si entendieron esto nos va a permitir poder comprender aquello que denominamos la inconmensurabilidad de paradigmas. Bueno, entonces sigamos. Si hemos dicho que para Kuhn empieza la ciencia, arranca la ciencia, con la adopción de un solo paradigma por parte de la comunidad científica, hemos definido paradigma y hay que decir además que entonces ya esa adopción de un paradigma para poder trabajar, para hacer ciencia, eh, es equivalente a lo que Kuhn llama ciencia normal. La adopción de un paradigma implica el inicio de la ciencia normal, ¿sí? Y la ciencia normal implica el uso de un solo paradigma, la adopción de un paradigma. Con lo cual, siempre que se hable de ciencia normal, estamos hablando de un solo paradigma, el del trabajo a través de un solo paradigma. Y siempre que hablemos de un paradigma, estamos hablando de ciencia normal. ¿Qué es lo que van a hacer en este periodo de ciencia normal? Recuerden que les dije que es fundamental el consenso por parte de la comunidad científica. Ya no hay, como en la etapa de preciencia, diferentes grupos que no acuerdan en la forma de hacer ciencia, sino que ahora en la ciencia normal toda la comunidad científica acuerda en la forma en que se debe trabajar en el campo de la ciencia. ¿Respecto de qué? De estos elementos que yo les mencioné recién. Respecto de cuáles van a ser las hipótesis filosóficas que van a sostener una investigación científica, qué valores vamos a usar en una investigación científica, cuáles va a ser las soluciones concretas de resolución de problemas, cuál es la metodología, etcétera. En todos esos elementos, la comunidad científica en el periodo de ciencia normal acuerda, ¿sí? Con lo cual, Kuhn dice, con lo cual en el periodo de ciencia normal, lo que van a hacer los científicos es simplemente dedicarse a resolver los problemas que el propio paradigma ya ha delimitado. Porque el paradigma, entre tantas cosas que presenta, lo que hace es además señalar cuáles son los problemas que la ciencia va a resolver. E inclusive ya nos dice cuáles serían, nos da indicaciones de cuáles serían la forma de poder encarar esos problemas. Con lo cual, los científicos lo único que van a tener que hacer, vamos a decirlo en esos términos, es resolver los problemas, que Kuhn lo plantea como inclusive un juego, ¿sí? Por ejemplo, armar un rompecabezas. Las piezas ya están dadas, bueno, ahora lo que tiene que hacer el científico simplemente es resolver ese rompecabezas, armarlo. Ahora, lo que no van a hacer los científicos en este periodo de ciencia normal es discutir sobre la metodología que van a usar para hacer la investigación científica, los valores, las leyes, las hipótesis filosóficas. No van a discutir en nada de eso, porque eso ya está consensuado. No van a perder el tiempo en discusiones como si pasaba en la etapa de preciencia. Ahora solamente van a resolver los problemas. Y acá se va a poner en prueba el ingenio de los científicas. Bueno, esos problemas que tienen resolución y que van a ir resolviendo en el transcurso del desarrollo de un paradigma, se llaman enigmas, los problemas que tienen resolución.
Bueno, pero a medida que avance, porque esto no es algo que se dé en un periodo corto de tiempo, sino los paradigmas se sostienen en ciclos bastante extensos en el tiempo. A medida que avance el periodo de ciencia normal, van a empezar a aparecer problemas que van a ser, que se van a resistir a ser resueltos, pero que en primera instancia los científicos, al no poder resolverlos, lo van a dejar de lado, para poder retomarlo más adelante, creyendo entonces que su paradigma, la herramienta esta, le va a poder en algún momento permitir resolverlos finalmente a estos problemas que por el momento no se pueden resolver. Con lo cual, ante los primeros problemas que se resisten a ser resueltos, los científicos no van a poner en tela de juicio al paradigma. Acá sería bastante apropiado pensar el paradigma como una herramienta, ¿sí? Como una herramienta de resolución de problemas, o inclusive de hacer ciencia. Entonces, los científicos al principio del periodo de ciencia normal no van a cuestionar las virtudes de su propio paradigma, van a tener fe en su herramienta. Kuhn algunas veces compara al uso del paradigma o al paradigma mismo con unos anteojos. Eso es para que ustedes puedan distinguir o pensar al paradigma como una herramienta. Por ejemplo, él dice, si nosotros nos ponemos unos anteojos de color rojo, vamos a ver la realidad roja, y si ponemos unos anteojos de color verde, vamos a ver la realidad verde. Ahora, los anteojos son mediadores entre, en todo caso, el científico y la realidad, ¿sí? Es la herramienta, el medio a través del cual yo voy a ver la realidad. Se supone que el paradigma entonces me permite ver el mundo y trabajarlo a partir de la actividad científica. Entonces, respecto a lo que veníamos diciendo, al principio de la ciencia normal, los científicos no van a poder poner en tela de juicio esos anteojos con los cuales están mirando la realidad y que les permite resolver ciertos problemas, y hay algunos que se resuelven a ser resueltos, se resisten a ser resueltos, pero que se cree que en algún momento van a poder ser finalmente resueltos. ¿Sí? Con lo cual no es que van a cambiar de anteojos ahí ante el primer problema. No, van a creer que esos anteojos son los indicados y van a tener fe en un principio en su paradigma. Bueno, todos los científicos novatos, los nuevos científicos que van ingresando a las diferentes disciplinas científicas, van a ser formados bajo el paradigma vigente. Una especie de adoctrinamiento, ¿sí? Entonces, de esa forma, el paradigma también se va a extender en el tiempo, porque estos mecanismos le van a permitir perpetuarse justamente en el tiempo. No es que a los científicos que se inician en una disciplina científica le plantean las diferentes alternativas de hacer ciencia. No hay alternativas, acá hay una sola forma de hacer ciencia, y esa se la inculcan, ¿sí? Hasta que los científicos la tienen naturalizados ya. Así que la etapa de formación es importante. Bueno, eso se va a dar en el periodo de ciencia normal. La
A medida que avanzamos en el periodo de ciencia normal, entonces cada vez más van a aparecer problemas sin solución. Los problemas sin solución los denomina Kuhn como anomalías. Las anomalías son problemas que no se pueden resolver bajo el paradigma vigente. O sea, hemos dicho que los que sí se pueden resolver se llaman enigmas. Bueno, los que se resisten a ser resueltos se llaman anomalías. Pero, como les dije, en todo momento del periodo de ciencia normal se presentan las anomalías. Anomalía viene de anormal, ¿no? Justamente va a chocar con la ciencia normal. Dentro del desarrollo normal de la ciencia van a haber episodios o cuestiones que son anormales, que no encajan dentro del parámetro del paradigma. Por eso se llaman anomalías. Son anormalidades dentro de la normalidad de la actividad científica. Sin embargo, como les decía, en todo momento se presentan estas anomalías, solo que en un principio los científicos no van a hacer caso a estos problemas, pero a medida que avanza el periodo de ciencia normal, aparecen más anomalías y en algún momento van a empezar a hacer ruidos, o sea, cuando se empiezan a acumular. Después de un largo periodo de tiempo, ya las anomalías se van a acumular, van a aparecer anomalías que van o que chocan contra el núcleo del paradigma, contra las ideas centrales del paradigma, o van a haber problemas que no van a poder ser resueltos por el paradigma, pero que ahí hay una incorporación de elementos externos en la visión de Kuhn, que por ejemplo la sociedad demanda que se resuelvan ciertos problemas y el paradigma vigente no lo puede hacer. Por todas estas causas podemos entrar en una etapa de crisis. ¿Qué es lo que entra en crisis? El paradigma vigente. Ahí en el gráfico que ustedes tienen, hemos usado el mismo color en este momento de crisis para dar a entender que justamente lo que está en crisis es el paradigma vigente. Entonces, Bruce sabía decir que hay dos elementos que nos permiten poder asegurar que estamos en un momento de crisis. Serían elementos objetivos, por un lado, que sería la acumulación de anomalías o la aparición de una anomalía lo suficientemente grande que vaya contra lo central del paradigma. Por ejemplo, esos serían elementos objetivos. Y por otro lado, también el elemento que nos permite decir que estamos en crisis y que sería subjetivo sería también el que la propia comunidad científica entra en un periodo de inseguridad profesional. ¿Sí? Los científicos entonces, en este momento de crisis, a diferencia de lo que pasaba en el periodo de ciencia normal, van a empezar a descreer de su paradigma, van a perder la fe o la confianza en su paradigma. ¿Sí? Habíamos dicho al principio del periodo de ciencia normal que le tenían mucha fe a su paradigma, a su herramienta. Bueno, ahora empiezan a poner en tela de juicio sobre las virtudes de su paradigma y ya empieza una etapa de confusión. ¿Sí? En este periodo de crisis, cuando un paradigma entra en crisis, van a aparecer alternativas
para poder hacer ciencia. Van a aparecer candidatos, propuestas nuevas, a, candidatos a paradigmas que prometen resolver aquello que no está pudiendo resolver el paradigma actual. ¿Sí? Entonces, en este periodo de crisis, ahí, al igual que en el periodo de presciencia, van a empezar a emerger nuevos grupos o escuelas que proponen ahora alternativas de paradigmas o candidatos a paradigmas. Ya que el paradigma vigente no está dando soluciones, entonces se proponen nuevas alternativas. Hasta ahí vamos, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, se Bueno, entiende. bueno, entonces, ¿cuándo se va a resolver esta etapa de crisis? Con eh, con la llegada de un nuevo paradigma. Esto es, al igual que en el paso de la presciencia al periodo de ciencia normal, acá también necesitamos hacer un pasaje del caos que se da en el periodo de crisis. Este caos, esta lucha entre candidatos a paradigmas se va a resolver cuando finalmente la comunidad científica adopte un solo paradigma. Adopte un nuevo paradigma, sería mejor. ¿Sí? Ahí es cuando se va a resolver esta etapa de crisis. Profe, ¿Sí? siempre digamos que vaya apareciendo anomalías y se vaya adoptando un nuevo paradigma, ¿sería la única forma de ese pasaje, de resolver ese caos? ¿Perdón? ¿Cómo es? Que digo que siempre que vayan apareciendo anomalías, esa sería la única forma de resolver, de hacer ese pasaje a a un nuevo paradigma vigente, sería la única forma de resolución. Siendo que para Kuhn solo hay ciencia cuando se adopta, cuando la comunidad científica trabaja con una sola forma de ver el mundo, solamente debe haber una sola forma de hacer ciencia y de ver el mundo, eh, con la instauración de un nuevo paradigma va a empezar una nueva etapa de ciencia normal. ¿Sí? Ujú. Eh, entonces ahí nuevamente estamos en un periodo ya normalizado del trabajo científico. Ahora, en la etapa de crisis, quien sigue rigiendo o mandando es el paradigma que está cayendo. En ningún momento la actividad científica, una vez que ya pasó de la presciencia al periodo de ciencia normal, ya todas las etapas sucesivas, en ningún momento la ciencia va a dejar de trabajar bajo un paradigma. En la etapa de crisis, aunque está en crisis el paradigma y se proponen nuevos candidatos a paradigma, igual el viejo paradigma sigue dirigiendo la actividad científica. Y con el cambio de paradigma, el nuevo paradigma va a asumir y va a regir la actividad científica, ya que en todo momento la actividad científica está regida por un paradigma, por un marco general. ¿Sí? Sí, Ahora, profe. no sé si va ahí tu pregunta, eh,
Esa es la única forma de resolución de estos problemas. Para Kuhn solo hay ciencia cuando hay consenso. ¿Sí? No, Ajá, no bien. puede seguir avanzando la ciencia mientras no haya consenso. Sin que trabajen en conjunto. Para Kuhn, ciencia es equivalente a consenso. Ajá. Con lo cual, eh, esta etapa de crisis y las nacientes alternativas o candidatos a paradigmas se resuelve con la instauración de un nuevo periodo de ciencia normal. Es la única forma. Ujú. No puede haber ciencia manejada por diferentes paradigmas. ¿Sí? Está bien. Sí, entiendo. Gracias. Bueno, bueno. Ahora entonces, ese cambio de paradigma, Kuhn lo llama periodo revolucionario o etapa revolucionaria o episodio revolucionario. El cambio de paradigma es un episodio revolucionario en tanto la nueva forma de hacer ciencia es totalmente diferente a la anterior. ¿Sí? Eso es para que lo subrayen. No es que la nueva forma de hacer ciencia que llega corrige solamente algunas cositas del viejo paradigma y más o menos sigue trabajando de la misma forma. No, el cambio es total, el cambio es rotundo. Por eso las revoluciones son rupturas, grandes rupturas teóricas, metodológicas, valorativas. Y eso es lo que deben subrayar. El paso de un paradigma a otro paradigma es un quiebre total de la forma de hacer ciencia. Con lo cual no hay continuidad, no hay continuidad, hay una ruptura. Por eso, entre las características que mencionamos en la postura historicista, hemos dicho historiografía rupturista. El desarrollo histórico de la ciencia está atravesado por grandes quiebres teóricos. ¿Sí? Esa es la idea de la revolución, ¿no? Que es un cambio total. La idea en Kuhn de revolución es un cambio total de la forma de hacer ciencia. ¿Sí? Por eso nos saquemos esa idea de revolución superficial que hoy en día en los medios es usado, ¿no es cierto? En la televisión sale un nuevo cepillo de dientes y es revolucionario. Acá la idea de revolución es quiebre total. No hay nada del anterior que se mantenga en el nuevo paradigma. Bueno, esta es la parte fundamental en Kuhn. Este es el aporte. ¿Por qué? Porque toda la visión neopositivista no tenía en cuenta estos quiebres teóricos. Para la visión neopositivista, la ciencia se desarrollaba en forma lineal y acumulativa, o sea que no habría grandes quiebres. Kuhn propone esto. Ahora, para poder ver un poquito más en profundidad qué implica este cambio, vamos a ver otro gráfico. Este es un gráfico nuevo. Pusimos inconmensurabilidad de paradigmas o candidatos, porque Kuhn lo usa tanto para explicar cómo un paradigma viejo no se puede comparar con el nuevo
en el desarrollo histórico de una disciplina, como también cómo los candidatos tampoco pueden compararse en el momento del periodo de crisis. Acá le pusimos, ¿cómo se resuelve la competencia de candidatos a paradigma que desean dirigir el trabajo científico? Kuhn dice, no va a ser a través de pruebas. 230, página 230. Eso para que lo relean. Ahí es donde se plantea la inconmensurabilidad de paradigmas. ¿Por qué? ¿Por qué dice que no va a ser a través de pruebas? Porque pongamos el siguiente ejemplo, ¿qué es lo que pasaría bajo una perspectiva neopositivista? Si tenemos dos grupos o dos escuelas y eso, que están debatiendo sobre algún asunto, y uno de los grupos dice, bueno, nosotros sostenemos que en el vacío, dos objetos con diferentes pesos caen al mismo tiempo, en el vacío, ¿sí? Esto es, por ejemplo, una pluma y un martillo, si los arrojamos, en el vacío caen al mismo tiempo. Eso es lo que sostendría una escuela, un grupo de científicos. Y el otro grupo, pongámosle, que va a decir, no, no estamos de acuerdo con eso, no creemos que eso sea así. Ahora, bueno, ¿cómo resolvemos quién tiene la razón, quién es el que gana? ¿Cuál de las dos escuelas? Y bueno, vamos a hacer un experimento. Vamos a someter a prueba ese enunciado o esa explicación. Entonces vamos y arrojamos, creamos un vacío perfecto y arrojamos dos objetos y ahí vamos a ver si efectivamente caen al mismo tiempo o no. ¿Sí? Con lo cual, de acuerdo al resultado de esa prueba, podremos decir, bueno, el grupo 1 o la escuela 1 tiene la razón y estaban equivocados los del grupo 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ambos grupos comparten, siguiendo el término de Kuhn, el mismo paradigma. Ambos aceptan las nociones como vacío absoluto, como objetos, como el peso, como la idea de caer. Ambos comparten todas las mismas nociones, con lo cual por eso es que se los puede someter a prueba estos enunciados. ¿Sí? Ahora Kuhn lo que dice es que no se puede someter a prueba, no se pueden hacer pruebas para poder saber qué candidato a paradigma tiene la razón o es mejor y cuál no. ¿Y por qué razón? Por la siguiente. ¿Qué es lo que dice Kuhn? Acá, siguiendo este gráfico. Tenemos un candidato a paradigma, ¿sí? Ubiquémonos en el periodo de crisis. Ahí cuando el paradigma viejo está cayendo y empiezan a surgir candidatos a paradigma. Tenemos entonces el candidato a paradigma número 1, que son un grupo de científicos y científicas, son los azules, y ellos van a ver el mundo de una determinada forma. Les puse entre comillas mundo porque acá para Kuhn los científicos nunca van a ver el mundo, eso que digamos ontológicamente está por fuera de un paradigma. Siempre el mundo va a estar subordinado a la herramienta, o sea, a los anteojos, como yo le decía. Si nos ponemos unos anteojos azules, vamos a ver la realidad azul, vamos a ver el mundo azul. Ahora, al mundo, cómo es, no lo vamos a saber nunca.
sino siempre mediados por unos anteojos, que serían los paradigmas. Por eso le puse mundo, entre comillas, porque sería ir en contra de lo que plantea Kuhn. Kuhn en ese sentido no sería realista como lo es Bunge. Eh, bueno, entonces tenemos el grupo de los azules que cuando mira allí, porque en esos términos habla Kuhn, cuando mira hacia algún lugar, en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ven ese grupo de científicos que tienen el paradigma azul? Ven una joven en, en ese gráfico, en ese dibujo, ¿sí? Bien, esa es la forma en cómo ellos ven el mundo. Ese es su mundo, el de la joven. Bueno, ahora, cuando los candidatos dos ven al mismo lugar, ven la misma imagen, no ven una joven, lo que ven es una anciana que tiene una pluma en la cabeza eh, y que tiene un pañuelo blanco también en la cabeza. ¿Sí? Ahora, ambos están viendo el mismo mundo, están viendo hacia el mismo lugar, pero ambos perciben cosas diferentes. ¿Sí? Dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es ver una joven y otra cosa es ver una anciana. Ahora, ¿entienden la situación? Sí, profe, sí se entiende. Bueno, ¿ustedes ven ambas figuras? Sí, sí, sí. Sí, sí se ve, profe. Bueno, eso es lo que quiere decir Kuhn. Eh, entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder decidir qué paradigma es mejor si cuando ven el mundo directamente ya ven cosas diferentes? Yo le decía en el ejemplo de hace un momento que en el caso de los neopositivistas están viendo el mismo mundo y parten de los mismos conceptos y las mismas nociones. ¿Sí? Acá no ven el mismo mundo y desde luego que van a partir de diferentes nociones, categorías, metodologías, etcétera. Profe, Sí. una pregunta. ¿Podría ser que estos dos grupos ven diferentes figuras por el hecho que ven, o sea, que están en diferentes posturas? Es que eso es lo que dice Kuhn. Depende del paradigma con el que eh, los científicos se ubiquen, en el que los científicos se ubiquen, van a ver una cosa u otra. Entonces, en un paradigma viejo, veían el mundo, trabajaban en un mundo lleno de conejos, y en un paradigma nuevo trabajan en un mundo de patos. ¿Sí? Claro. Pero ¿por qué cambia el mundo? Porque la herramienta, el paradigma es el que va a mediar entre su percepción y la realidad. Mm. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para comparar por eso? ¿Cuál de los dos candidatos es mejor si ambos están viendo, Kuhn dice, están ubicados en dos mundos diferentes? Así de fuerte es. Es como si estarían en dos mundos totalmente diferentes. ¿Cómo vamos a poder comparar eso? Cuando uno está hablando de patos, el otro está viendo conejos. Claro. No hay posibilidad de poder saber cuál de los dos candidatos a paradigma es mejor. No se puede someter a prueba, dice Kuhn. Eso. Mm. Entonces, la inconmensurabilidad implica esto.
Inconmensurable significa que no se puede comparar los paradigmas o los candidatos a paradigmas. No se puede comparar porque trabajan con metodología diferente, porque eligen problemas diferentes para resolver y porque además el mundo en el que trabajan es totalmente diferente al del otro candidato. Claro, sí. ¿Sí? Profe, Sí. sí, por ejemplo, así yendo así como un ejemplo concreto, así científico, podemos decirlo, esta como esta lucha de paradigmas, digamos, o puja entre paradigmas diferentes, se podría haber dado, por ejemplo, me imagino la Guerra Fría, por ejemplo, entre Estados Unidos, Rusia, o un ejemplo, por ejemplo, de la realización de las vacunas para COVID, donde se planteaba, digamos, que, por ejemplo, el método para realizar lo que fue la vacuna Sputnik rusa, digamos, no era avalado por el conjunto de la medicina mundial, digamos, o de un paradigma, que podríamos decir lo que sería más que nada la medicina más... porque, bueno, Rusia tiene otro método que no practica con humanos, qué sé yo. Es decir, que no comprueba, no verifica, digamos. Entonces, podría decirse que son esas luchas, digamos, que se dan, o es algo mucho más superior en el sentido de que se está planteando el significado, por ejemplo, se está discutiendo de ese mundo, digamos, como dice ahí, o es azul o es rojo, Claro. digamos. Sí, sí. Está bien, Mendoza, tu planteamiento para poder entender cabalmente lo que quiere decirnos Kuhn. Me parece que es un poquito más profundo, pero mira, está bien, te agradezco por así seguimos pensando. Vámonos a la película y la banda siguió tocando, ¿sí? Ahí, la banda siguió tocando. Si bien hay diferentes comunidades científicas, ¿no es cierto? Lo de los franceses, de los norteamericanos, ambos comparten nociones básicas en el campo de la ciencia. Por ejemplo, qué es un virus, qué es un retrovirus, ¿sí? Metodologías, instrumental tecnológico, ambos usan microscopios, supermicroscopios. O sea que eso nos podría servir para poder ver que inclusive la comunidad científica, aunque esté diseminada en el mundo, comparten un paradigma, ¿sí? En la biología, en la microbiología, en la epidemiología. Bien. Ahora, tomando lo que vos decís respecto de las vacunas, lo de la Guerra Fría, en todo caso, sería para analizarlo desde el campo de la política, ¿sí? Más que de la ciencia. Pero sí lo de las vacunas como tecnología. Las vacunas son efectivamente tecnologías. Aunque haya algunas diferencias en la forma de proceder de los científicos de un país o de otro, igual la forma de hacer ciencia en lo nuclear o en lo sustancial sigue siendo la misma. Por eso, otra vez te traigo lo de la película. Nociones como virus o retrovirus es compartida por los rusos como por los yanquis, ¿sí? No es que la noción de virus para los yanquis es diferente, o la categoría, de la de los rusos. No, ellos comparten qué es un virus, cómo funciona, cómo trabaja, cómo se contagia en el campo de la epidemiología. O sea, hay esas nociones que son, como vos decís, inclusive más profundas, por eso son concepciones ontológicas, filosóficas de en qué mundo están trabajando. ¿Sí? ¿Y con qué están trabajando? Ahí no hay divergencia.
Después capaz en algunas cuestiones más superficiales y respecto de la tecnología propiamente dicha, capaz que ahí hay algunas diferencias, y en lo político desde luego que lo va a haber, ¿no? Las diferencias en el campo de lo político, ahí sí, ahí están las diferencias. Pero respecto de la cuestión propiamente científica, me parece que ahí comparten, están ubicados en el mismo paradigma, ¿sí? Y usan el mismo instrumental tecnológico, las mismas nociones, las mismas categorías, los mismos valores, digamos, de valores de proceder científico, ¿no? Como la búsqueda de la verdad, ambos comparten eso. Entonces, ahí estarían ubicados en el mismo plano, estarían ubicados, por decirte algo así, a nivel de la microbiología, están ubicados bajo el mismo paradigma. Después difieren, en todo caso, en las cuestiones políticas y en el uso, a quién se reparte, cómo se produce, si venden la licencia, no la venden, todo eso después ya pertenece al campo de lo político. Pero en lo propiamente científico me parece que no hay divergencias, están ubicados en el mismo plano, en el mismo paradigma. Bien. Gracias, igual Mendoza, porque nos ayuda a seguir pensando. Podría no hacerlo así. Bueno. Profe, ¿Eh? buen día. Disculpe, mi consulta va, entonces, al producirse esta inconmensurabilidad entre paradigmas, ¿la instauración de uno nuevo viene a raíz del consenso científico? La instauración de un nuevo paradigma está dada por el consenso científico. Ahora, también agradezco tu participación porque nos habíamos quedado acá. Si no se puede resolver cuál de los dos paradigmas es mejor, candidatos a paradigmas es mejor a través de las pruebas, si no se resuelve de esa forma, entonces ¿cómo diablos se resuelve? Nos preguntaríamos. Porque en algún momento va a llegar otro paradigma, entonces ¿cuál fue el mecanismo a través del cual llega un nuevo candidato, si no es por las pruebas? Bueno, lo que dice Kuhn es que la llegada o la elección de un nuevo paradigma se da por múltiples cuestiones, no por una. No solamente por una, y además que está quizás alejado de la cuestión empírica o lógica, sino inclusive a razones extra lógicas empíricas, que están más allá. Porque esta que yo le decía es una prueba empírica, ¿sí? Esta que yo le decía de los neopositivistas, dice, bueno, a ver, dos objetos caen en el vacío al mismo tiempo o no. Bueno, esto se va a la experiencia, se hace un experimento, y ahí se resuelve quién ganó o quién no. Cambio, las cosas, si Kuhn dice, si no se puede probar de esa forma, y eso no es lo que pasa con la ciencia, ¿cómo entonces es que gana un paradigma, un candidato a paradigma? Y bueno, dice, y como la comunidad científica es diversa, bueno, algunos científicos van a elegir un candidato a paradigma, sea porque promete resolver cuestiones que el propio paradigma vigente no lo está pudiendo hacer, o porque el paradigma o el candidato a paradigma nuevo realiza alguna predicción especial, o quizás es más simple, ¿sí? Es más simple que el anterior, entonces, o inclusive estéticamente, dice Kuhn, es mejor el nuevo candidato que el viejo o el con el cual está compitiendo,
Entonces son múltiples razones, ese es el punto. Son múltiples razones por las cuales se elige un candidato, un nuevo paradigma, pero no es una única, un único criterio. ¿Sí? No es un único criterio ni aún un criterio lógico empírico, sino inclusive pueden ser criterios externos o extralógicos empíricos. ¿Cuáles serían esos criterios externos? Por eso te digo, podrían ser que la sociedad demanda que se resuelva un problema que no lo está pudiendo hacer el paradigma vigente, y el nuevo candidato promete hacerlo. Fíjate que ahí la incursión de un elemento externo es la sociedad, no es lo científico, la sociedad. Como en el caso de hoy, la sociedad necesita que la ciencia resuelva, o la ciencia y la tecnología puedan resolver el problema que estamos teniendo de la pandemia. ¿Entendés? Ahí, entonces, se mete algo externo al trabajo propiamente científico. Bien, profe. Muchas gracias. Pero por eso, lo que te quiero decir en todo caso, o lo que quiere decirnos Kuhn, es que no es así tan fácil como lo plantean los neopositivistas, que es hacer una prueba, pum, ganó este o aquel. ¿Sí? No es como mirar y corroborar, sino que es más complicado. Dice, puede ser por una cosa, puede ser por otra, por múltiples cosas, por todas y no por una. Por diferentes razones de que llega un nuevo paradigma. Y es la comunidad científica la que efectivamente va a tomar esa decisión. Por eso él dice que las razones más bien hay que buscarlas en cuestiones de persuasión y de psicología de masas, dice él. ¿Sí? Más que buscar en la lógica, más bien buscar en el campo de las estrategias de persuasión y de psicología de masas. Sí. Profe, entonces quiere decir que vivimos en un mundo de paradigmas. ¿Perdón? ¿Cómo es? Entonces quiere decir que vivimos en un mundo de paradigmas. Vivimos en un mundo de paradigmas. Bueno, te volviste kuhniana en un instante. Es que, efectivamente, para Kuhn, en el campo de la ciencia, lo decisivo es lo que hace la comunidad científica y su forma de hacer ciencia, esto es, el paradigma que va a usar en un momento determinado. ¿Sí? Pero solo en el campo de la ciencia. O sea, cuando los científicos hacen una investigación científica, están mediados por esa herramienta que es el paradigma. Y no hay forma de poder contactarse con la realidad sino a través de esa mediación. Pero solo es en el campo de la ciencia. ¿Sí? En ese sentido. Ahora, luego, claro, por decirte algo, después el científico va a su casa y sigue chocándose con el mundo. Podríamos decir. Kuhn, me imagino que pensaba eso. Que ahí no está mediado por un paradigma en su vida diaria. En el trabajo científico sí, por eso hay que circunscribirse en qué es lo que nos dice Kuhn en el campo de la ciencia. Pero sacando de ese ámbito, podría no ser así. Ah, bueno, profe, gracias. Igual, esto que dice Kuhn, como es tan fuerte, ha recibido múltiples críticas. Siguiendo inclusive lo que vos decís, bueno, entonces todo se reduce a un paradigma. La realidad está subordinada a un paradigma. Y la ciencia está subordinada a lo que dice la comunidad científica, porque ¿quiénes son los que
eligen y trabajan bajo un paradigma los científicos. Entonces, en ese sentido, y criticando justamente eso, Bunge dice, bueno, entonces no hay un mundo externo. Entonces, si la comunidad científica mañana se le ocurre ponerse de acuerdo, o sea, alcanzar un consenso para decir que la Luna es cuadrada, y bueno, será así, dice Bunge, ¿sí? Más allá de lo que efectivamente pasa en la realidad, si la comunidad científica se pone de acuerdo y alcanza el consenso y predica esta ridiculez sobre el mundo, habrá que hacer caso, y eso es científico, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente Bunge está diciendo que es subrayar demasiada la importancia del papel de la comunidad científica y dejar de lado totalmente eso que nosotros llamamos realidad, ¿sí? Son posturas, diría Bunge, o muy extremas, ¿no? Serían posturas muy extremas, porque ni, eh, ni, ni la comunidad científica decide, eh, ¿cómo le podría decir para explicar las dos posturas extremas? Es que la ciencia, según Bunge, no es que va a conocer la realidad tal cual es, porque eso es lo que critica Kuhn. Dice, los neopositivistas piensan que los científicos se enfrentan a la realidad tal cual es y no van a poder hacer eso, ¿sí? Eso es lo que dice Kuhn. No se pueden enfrentar a la realidad tal cual es, sino siempre mediado por un paradigma. Bueno, Bunge va a decir, pero no es que los científicos se enfrentan a la realidad tal cual es y van a poder conocerla, no, lo que se trata es de ir acercándose de a poco, nunca lo van a poder hacer, pero su referente es algo externo a su propia conciencia, en ese sentido es realista. Pero tampoco eso que dice la ciencia es una invención de la cabeza de los científicos, o es un consenso que nada tiene que ver con la realidad, ¿sí? Así que esa es una discusión. Ambas posturas quizás son extremas. Aquella que dice que es posible conocer la realidad tal cual es, y algunas posturas que dicen que es imposible conocer la realidad directamente, es imposible acercarse aunque sea. ¿Mm? Bueno, en fin, entonces la inconmensurabilidad está dada porque dos candidatos a paradigmas no pueden ponerse de acuerdo porque están trabajando en mundos diferentes. Bueno, a ver, volvemos al gráfico, Mercedes. Entonces, con la instauración de un nuevo periodo de ciencia normal, empieza nuevamente la ciencia, ¿sí? Ya bajo otra estructura teórica, metodológica, valorativa, y se va a repetir ya la etapa, ¿no? Nueva ciencia normal, bajo un nuevo paradigma, se desarrolla, empiezan a haber anomalías, hay crisis y así. Y así se va a suceder el desarrollo de la ciencia. Ahí le marcamos dos colores, indicando justamente la inconmensurabilidad y la diferencia rotunda que hay entre uno y otro paradigma. Bueno, lo que sí hay que resaltar es que, según Thomas Kuhn, hay dos tipos de progreso en el campo de la ciencia. Uno que se da en el periodo de ciencia normal, ¿sí? Esto es, mientras esté vigente un paradigma, va a haber conocimiento, va a haber progreso acumulativo.
tenemos, me está marcando Mercedes, progreso acumulativo bajo el paradigma rojo. ¿Sí? Todo el conocimiento que se va obteniendo, justamente se lo consiguió bajo una sola estructura paradigmática. Entonces, hay un progreso acumulativo en el periodo de ciencia normal, pero solo en este periodo, desde que inicia un periodo de ciencia normal con un paradigma hasta su finalización, hasta su caída. ¿Sí? Luego, luego con una ruptura revolucionaria, un quiebre revolucionario, ya no se puede seguir acumulando porque adoptamos un nuevo paradigma. Lo que sí, empieza un nuevo progreso acumulativo ahora con un nuevo paradigma. Entonces, hay progreso acumulativo siempre en los periodos de ciencia normal, regido por un solo paradigma. Bueno, ese es un tipo de progreso, de avance de la ciencia. Y el otro tipo de progreso al que refiere Kuhn es el de el progreso revolucionario. Cada cambio de paradigma en el desarrollo de la ciencia implica, según Kuhn, también un avance de la ciencia, un progreso. Ya no va a ser, pero este progreso revolucionario ya no va a ser este progreso acumulativo, sino va a ser un progreso revolucionario. Entonces, hay otro tipo de progreso que se llama progreso revolucionario, que implica que un nuevo paradigma, la instauración de un nuevo paradigma, ya es un avance también para una disciplina científica. Y para explicar este nuevo progreso revolucionario, Kuhn hace una analogía con la teoría de Darwin. Acá, en el gráfico, ustedes tienen un dibujo en el que podría ayudar a pensar la teoría de Darwin. La teoría de Darwin dice que, bueno, las especies fueron evolucionando de acuerdo a su interrelación con el medio. ¿Sí? Desde los organismos unicelulares hasta los organismos mucho más complejos, como los que actualmente existen, se fue pasando por etapas, vamos a decirlo, se fue evolucionando, y cada una de estas nuevas especies, de estos nuevos organismos, implican mayor articulación, mayor complejidad y especialización. ¿Sí? Ahora, así como ahí ustedes al medio tienen desde los primeros organismos hasta al final tienen el humano, así como se fue evolucionando y cada vez tenemos organismos más complejos y especializados, así también procede la ciencia, va evolucionando, va con cada cambio de paradigma, la ciencia se va especializando y articulando, pero este progreso no tiene un fin preestablecido. Esto es, así como en la teoría de Darwin, los organismos evolucionan a partir de algo, pero no tienen una finalidad preestablecida, la ciencia también va cambiando de paradigma, va evolucionando, pero no tiene un fin preestablecido, sino que la ciencia se va adaptando a los problemas que van surgiendo de la misma forma que lo hacen los organismos según Darwin. Inclusive acá se puede ver la lucha o la competencia de las especies o de los organismos.
van sobreviviendo aquellos que se puedan adaptar mejor, y los otros se van extinguiendo. Bueno, en la teoría de el progreso revolucionario de Kuhn, los paradigmas que van quedando son mejores y se van quedando atrás, o los candidatos a paradigma van quedando por fuera de la ciencia. O sea que hay una competencia también, lo que le quiero decir, hay una competencia en el campo de la ciencia, ¿sí? Ustedes vieron ahí en la etapa de crisis, se proponen candidatos alternativos, luchan y finalmente queda el mejor para poder resolver los problemas de su tiempo. Ahora bien, lo que hay que resaltar es este progreso revolucionario, esto es, este cambio de paradigma implica entonces un avance en la ciencia. Pero es un avance en tanto este nuevo paradigma es mejor para resolver los problemas que se presentan en un determinado momento. Pero no implica que sea más verdadero que el anterior. Con lo cual, el progreso revolucionario en la ciencia, según Kuhn, no implica un acercamiento a la verdad. ¿Sí? Ustedes lo van a leer en el capítulo 13. Kuhn dice que no es necesario usar la noción de verdad para explicar el funcionamiento de la ciencia. Porque la ciencia no busca la verdad, sino más bien busca resolver los problemas que se le van presentando. ¿Sí? Esa es una diferencia importante porque para los neopositivistas la ciencia sí que buscaba la verdad. Sí, que trataba de acercarse cada vez más a poder descifrar la estructura del mundo. Bueno, para Kuhn no. Para Kuhn es, al igual que en la teoría de Darwin, simplemente el paradigma actual es el mejor dentro de todos los otros candidatos para ese momento y para resolver esos problemas, o los problemas vigentes. Después vendrá otro seguramente, pero ese es el planteamiento de Kuhn. Bueno, acá ustedes tienen un gráfico en el que también pueden ver lo de la inconmensurabilidad que le explicamos, porque Kuhn usa mucho este ejemplo, como la comunidad científica en un momento determinado, bajo el paradigma ptolomaico, sostenía que en el centro del universo estaba la Tierra y el Sol giraba alrededor de la misma. Esa era la visión de mundo, y en cambio con el cambio de paradigma, el paradigma copernicano sostiene que ya da vuelta totalmente al planteamiento del ptolomaico, se da vuelta totalmente, un cambio rotundo, revolucionario, y en el centro del universo ya no va a estar la Tierra, sino que va a estar ubicado el Sol. Este ejemplo de cambio de paradigma en el campo de la astronomía es útil para poder entender la noción de revolución, que es un cambio total de la forma de ver el mundo y por lo tanto de hacer ciencia. ¿Sí? Bueno, hasta ahí, porque son muchas nociones, muchas categorías que hemos traído para poder explicar la perspectiva epistemológica de Kuhn, así que quedan algunas otras que son importantes también y que lo van a trabajar en los prácticos, como por ejemplo la invisibilización de las revoluciones, los libros de textos, muchas nociones que son importantes también. Estas son, pero las fundamentales. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué dudas?
Profe, ¿la siguiente clase vamos a seguir viendo esto o otro tema? Otro tema. Ah, bien. Sí, la próxima clase creo que viene características de la ciencia, Mercedes. Yo tampoco recuerdo. Sí, no, nacimiento de la ciencia experimental moderna. Eso vamos a ver en la clase que viene. Bueno, profe. Bueno, ¿dudas sobre Kuhn? No quedó claro cómo explicó usted, profe. Bueno, pero lo explica mejor Kuhn, ¿no? Así que vayan al libro de Kuhn. Lo que sí puede ser útil es, Kuhn da múltiples ejemplos del campo de la física, de la química, bueno, él es físico, de la química, de la astronomía, de múltiples disciplinas, por lo cual, si le resulta difícil esos ejemplos, sortéenlo, pásenlo y déjenlos de lado. Lo importante es que ustedes comprendan las nociones teóricas, ¿sí? Las nociones como paradigma, ciencia normal, crisis, anomalías, eso es lo que nos importa a nosotros. No le vamos a tomar ejemplos de la electricidad, ni de los rayos X, o sea, de las disciplinas, de los ejemplos que nos da Kuhn en su libro, no le vamos a tomar. Me importa solamente los conceptos, la parte teórica. Así que eso es una buena recomendación. Lo último que le quería decir, que para Kuhn las ciencias sociales, siguiendo su propia perspectiva, lo que nosotros conocemos como ciencias sociales, no serían para Kuhn ciencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si Kuhn dice que para que haya ciencia debe haber consenso por parte de la comunidad científica de trabajar bajo un solo paradigma, este requisito no lo cumplen las ciencias sociales. En tanto, en las ciencias sociales existen múltiples corrientes, escuelas, enfoques para trabajar y para realizar la investigación científica, con lo cual estarían en una etapa de presciencia. Al haber divergencia teórica, metodológica, valorativa en el campo de las ciencias sociales, para Kuhn no habría ciencia en el campo de las ciencias sociales, ¿sí? Piensan en la economía, en la sociología, en las ciencias sociales en general. Existen muchas escuelas que no acuerdan de trabajar bajo una sola forma. Entonces, para Kuhn, solo para Kuhn, no serían ciencias las ciencias sociales. Sí, las ciencias naturales, como las que él ejemplifica, por eso. La física, la química, la biología, la astronomía. Bueno, eso es lo que no le había dicho. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces ahí paramos la grabación y ya se pueden desconectar. Nos vemos la clase que viene. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.